Amados hermanos, lo que hoy van a escuchar no es una simple narración. Es la voz de un alma que sufrió en silencio, la confesión de una mujer que entregó todo lo que tenía buscando a Dios. Y en ese camino encontró dolor, cadenas y engaños. Mi nombre es Clementine Harrison Ray. Nací en un hogar profundamente católico, rodeada de imágenes, crucifijos y estatuas, pero nunca hubo una Biblia en casa. Desde niña mi fe era sincera y ardiente, pero estaba construida sobre tradiciones y rituales que jamás me mostraron el verdadero evangelio de Jesucristo. Crecí escuchando que la forma más alta de entregar mi vida a Dios era entrando a un convento. Las monjas y el párroco de mi parroquia repetían una y otra vez que esa era la vocación más noble. Con apenas 13 años, esa idea ya ardía en mi corazón como destino inevitable. Recuerdo perfectamente el día en que 2 monjas me acompañaron a casa. Hablaron con mis padres y con respeto pedí permiso para decir: «Papá, mamá, quiero entrar al convento». Ellos lloraron de alegría, convencidos de que estaban ofreciendo a Dios lo mejor que tenían, a una hija que oraría por la humanidad perdida. Nadie sospechaba el camino oscuro que me esperaba. No había conventos cercanos, así que fui enviada a más de 1000 millas de distancia. El sacerdote aseguró que era lo correcto. Cuando me despedí de mis padres, no sabía que era la última vez que los vería. Tenía apenas 13 años. El miedo me oprimía el pecho, pero la devoción ciega me hacía creer que ese sacrificio era lo correcto. Ingresé al convento con esperanza de aprender, servir y crecer en la fe. Me prometieron estudios superiores, pero lo que recibí fue apenas entrenamiento básico de enfermería. Allí lo importante no era aprender, sino obedecer. Poco a poco fui empujada hacia un destino que apenas comprendía: convertirme en la novia de Cristo. La Madre Superior describía todo como glorioso: un vestido blanco, un anillo, una ceremonia nupcial que me uniría al Hijo de Dios. Mi padre, con buena fe, envió dinero para el traje, mucho más de lo necesario. Más tarde, supe que gran parte de ese dinero jamás se usó para mí, sino que era costumbre quedarse con lo sobrante. Yo, con apenas 14 años, me dejé envolver por aquellas palabras. Caminaba de rodillas por el Vía Crucis, ayunaba, me flagelaba buscando pureza. Estaba convencida de que ese sacrificio agradaba a Dios. El día de la ceremonia llegó. Vestida de blanco, recibí un anillo y fui declarada esposa de Cristo. Nos enseñaban que, al hacer este pacto, nuestras familias también recibirían salvación. Esa idea manipulaba nuestro amor, empujándonos a permanecer encerradas como la única forma de proteger a quienes amábamos. El Padre Confesor era presentado como figura santa, intocable, casi divina. Yo lo veía incapaz de mentir o hacer el mal. Esa confianza ciega le daba un poder absoluto. Después de tomar el velo blanco, todo parecía perfecto. Podía escribir a mi familia una vez al mes, pero cada carta era revisada, tachada, mutilada. Lo poco que recibía eran fragmentos rotos de palabras de amor. Lloraba al ver las líneas negras que ocultaban lo que mi madre realmente quería decirme. Con el tiempo empecé a notar las primeras grietas. No todas las monjas eran libres de entrar y salir. Muchas quedaban encerradas de por vida. Yo misma intenté escapar. Usé cucharas para raspar la tierra de las mazmorras, soñando con cavar un túnel. Todo era inútil.
El convento estaba diseñado como prisión, con muros, túneles y puertas reforzadas para que nadie pudiera salir jamás. A los 18 años, la Madre Superior me observó con más atención. Me llamó a su oficina y me dijo: «Tienes un cuerpo fuerte y una devoción sincera. Creo que serías una buena monja de clausura». Sus palabras sonaban a halago, pero eran una sentencia. Cuando cumplí los 21 años, llegó el momento de decidir. La Madre Superior me presentó documentos que debía firmar. Entregaría toda mi herencia al convento. No era un simple compromiso espiritual, era un despojo completo de mi identidad y mis bienes. Comprendí que los sacerdotes seleccionaban niñas de familias acomodadas porque, tarde o temprano, sus fortunas engrosarían las arcas del sistema. Pasé 2 años luchando en mi interior hasta que finalmente dije que estaba lista. Entraría al claustro y haría votos perpetuos. Ese día, mi vida cambió para siempre. La iniciación fue aterradora. Me vistieron con un sudario de terciopelo rojo oscuro y me obligaron a pasar 9 horas dentro de un ataúd. Me dijeron que debía morir para el mundo, renunciar a mi familia, a mis amigos, a cualquier vínculo terrenal. Afuera, monjas y sacerdotes cantaban letanías sin cesar. Dentro de ese ataúd, los recuerdos me asaltaban como cuchillos. La voz de mi madre, los vestidos que me cosía, las comidas calientes de mi hogar. Lloré hasta que mis ojos se secaron. Cuando sonó la campana, salí del féretro como alguien que ya no pertenecía a este mundo. Luego vinieron los votos perpetuos, pobreza, castidad y obediencia. Con mi propia sangre firmé el compromiso eterno. La Madre Superior cortó mi cabello, lo vendió y después me afeitó la cabeza como símbolo de renuncia. Me quitaron mi apellido y me asignaron el nombre de una santa patrona. Desde ese día, si alguien preguntaba por mí con mi nombre real, la respuesta era simple: esa persona ya no existe. La obediencia absoluta fue el voto más cruel. Desde entonces no podía sentarme, hablar, comer o dormir sin permiso. Había entregado hasta lo más íntimo de mi ser. Yo no lo sabía aún, pero acababa de sellar con mi sangre el comienzo de la esclavitud más brutal de mi vida. Después de mis votos perpetuos, la vida en el convento se transformó en una prisión invisible. No había barrotes, pero cada gesto, cada respiración estaba vigilada. La Madre Superior nos recordaba constantemente que Jesús había derramado lágrimas y sangre por nuestra salvación y que nosotras debíamos imitarlo, pero nunca mencionaba que era imposible cumplir todas las reglas. Siempre había un motivo para castigarnos. Una de las primeras pruebas fue en la cámara de penitencia. Ahí se alzaba una cruz de madera tosca enorme. Me obligaron a desnudarme de la cintura para arriba y recostarme contra ella. Sujetaron mis manos bajo los brazos de la cruz y 2 monjas comenzaron a azotarme con látigos de cuero que tenían trozos de metal en las puntas. Cada golpe desgarraba mi piel hasta que la sangre corría por el suelo. Mis gritos quedaban atrapados en las paredes, porque a nadie se le permitía compasión. Cuando la Madre Superior decidió que ya había derramado suficiente sangre, me obligaron a vestirme sobre las heridas abiertas y seguir trabajando hasta la noche, como si nada hubiera pasado. Al caer el día, debía desnudarme junto a las demás. La ropa se pegaba a las heridas y arrancaba pedazos de piel cada vez que la retiraba.
Nuestras camas eran simples tablas de madera. Antes de acostarnos, teníamos que arrodillarnos sobre una tabla llena de alambres que perforaban nuestras rodillas. Ese dolor se convirtió en rutina. Otra vez, me llevaron a una cámara distinta. Colgaron mis pulgares en abrazaderas de metal y comenzaron a girar una manivela hasta que quedé suspendida en el aire. El peso de mi cuerpo se concentraba en esos pequeños huesos y la agonía era indescriptible. Me dejaron ahí horas enteras, sola, colgada en silencio como si estuviera enterrada viva. Cada penitencia era presentada como un sacrificio agradable a Dios, pero mientras mi cuerpo sangraba y mis huesos crujían, yo empezaba a preguntarme en lo profundo del corazón, ¿cómo podía un Dios de amor complacerse en semejante crueldad? La hambre también formaba parte del castigo. A veces pasábamos días enteros sin comer más que un trozo de pan duro y un poco de agua turbia. El ayuno no era una elección espiritual, era una imposición cruel. Recuerdo una jornada en la que, débil por la falta de alimento, me desmayé en plena labor. En lugar de ayudarme, una hermana me arrastró del brazo y me arrojó contra la pared, acusándome de perezosa. La deshumanización era total. Nos rapaban la cabeza cada 2 meses como si quisieran borrar cualquier rastro de feminidad. Ya no éramos mujeres con identidad propia. Éramos cuerpos al servicio de un sistema que se alimentaba de nuestro dolor. El silencio impuesto era aún peor que los golpes. No podíamos hablar de lo que ocurría dentro. Cada duda, cada pregunta era sofocada con amenazas de infierno y condenación. Las cartas que recibíamos de nuestras familias llegaban mutiladas, llenas de tachaduras. Yo lloraba al ver las líneas negras que ocultaban lo que mi madre realmente quería decirme. Esa censura era un muro entre mi corazón y el mundo exterior. Las penitencias colectivas eran frecuentes. A veces nos obligaban a flagelarnos unas a otras hasta que la sangre manchaba el suelo de piedra. Nos decían que eso complacía a Dios, que cada herida era un sacrificio santo. Pero mientras yo levantaba el latigazo contra otra hermana, mi alma se revolvía con una pregunta imposible de callar. ¿Cómo podía un Dios de amor regocijarse en semejante espectáculo de dolor? Otra vez, nos hicieron caminar de rodillas por un pasillo cubierto de grava afilada. Con cada paso la piel se desgarraba y algunas caían desmayadas. En lugar de recibir ayuda, eran castigadas. A pesar de todo, yo aún creía que aquellos sacrificios tenían un propósito. Me repetía que cada lágrima derramada, cada herida abierta, era un escalón más hacia la santidad. Pero en lo profundo de mi corazón, comenzaba a brotar una duda peligrosa. ¿Y si todo era una mentira? Una noche, exhausta después de una larga jornada de trabajos y penitencias, me atreví a susurrar a una hermana mayor. ¿Crees que todo esto de verdad agrada a Dios? Ella no respondió. Bajó la mirada y me apretó la mano en silencio, como si ese gesto fuera la única respuesta posible sin arriesgar su vida. Ese silencio pesó más que cualquier palabra. La obediencia absoluta era el voto más cruel. Nos habían enseñado que cualquier intento de pensar por nosotras mismas era rebeldía contra Dios. Si alguna expresaba dudas, la castigaban y amenazaban con que su familia sufriría las consecuencias eternas. Esa manipulación era más fuerte que las cadenas de hierro. Mantenía nuestras almas sujetas al miedo. Con el tiempo, los abusos se hicieron más evidentes. Algunos sacerdotes cruzaban límites que jamás debieron cruzar, amparados en la idea de que su cuerpo estaba santificado. Lo que al principio me provocaba horror,
se convirtió en un temor constante. Sabía que tarde o temprano intentarían usar ese poder contra mí. Yo luchaba por mantener mi pureza, aferrándome a lo poco que quedaba de mi dignidad. Pero cada día era una batalla contra el miedo y la desesperanza. Observaba a mis compañeras con ojos apagados, resignadas a la esclavitud. Temía convertirme en una de ellas, una sombra sin alma que caminaba mecánicamente por los pasillos del convento. Fue en ese estado de desesperación cuando la idea comenzó a crecer en mi interior. ¿Y si escapaba? Al principio era un pensamiento fugaz, casi un sueño imposible, pero con el paso de los días se convirtió en una chispa que se negaba a apagarse. La idea de escapar me perseguía día y noche. No era un plan concreto, apenas un destello de esperanza en medio de la oscuridad, pero ese pensamiento era suficiente para mantenerme respirando. Ya antes había intentado raspar el suelo con cucharas en las mazmorras, soñando con cavar un túnel hacia afuera. Pero el convento estaba diseñado como una fortaleza. Muros gruesos, puertas reforzadas, túneles interminables bajo llave. Era un laberinto construido no para la oración, sino para la esclavitud. Sin embargo, la desesperación otorga una fuerza extraña. Cada vez que escuchaba el eco de pasos o el crujido de una puerta, imaginaba que podía correr y huir aunque fuera por un instante. Quería demostrarme que aún era dueña de mi vida. Empecé a observar con más detalle. Vi que las llaves colgaban el cinturón de algunos guardianes, que había puertas que se abrían siempre a la misma hora, que ciertos pasillos quedaban desiertos en la madrugada. Mi mente se convirtió en un mapa vivo del convento. Una noche, mientras velaba el cadáver de una monja en la cámara mortuaria, pasé la mano por la tabla de madera y descubrí un clavo flojo. Lo arranqué con disimulo y lo escondí en el doblez de mi túnica. Mi corazón latía con fuerza. Era un objeto insignificante, pero podía convertirse en la llave de mi libertad. Esa noche, en mi celda, me arrodillé sobre la tabla de alambres que me desgarraba las rodillas y recé una oración distinta a todas las anteriores. No recité letanías ni fórmulas. Solo dije: Dios, si de verdad estás ahí, dame una salida. Por primera vez en años, sentí que esa oración salía de lo más profundo de mi ser y no de la obediencia. No hubo respuesta audible, pero algo en mi interior me aseguró que aún quedaba un camino por recorrer. El clavo se convirtió en mi tesoro secreto. Lo escondía con cuidado, rezando para que nadie lo descubriera durante las revisiones. Por las noches, mientras todo quedaba en silencio, lo usaba para raspar la cerradura de mi celda. Al principio no lograba nada. El metal oxidado era duro, los barrotes demasiado gruesos. Pero cada intento alimentaba mi esperanza. El primer paso era vencer el miedo. Cada sonido en los pasillos me helaba la sangre. El crujir de una puerta o el eco de botas podía significar que venían por mí, pero la voz interior insistía: inténtalo, aunque sea una vez. Una madrugada, todo pareció alinearse. Había un silencio extraño, más profundo que de costumbre. Los pasos de los guardianes no resonaban con la misma frecuencia. La mayoría de las monjas dormían rendidas sobre sus tablas de madera. Tomé el clavo y me acerqué a la cerradura con manos temblorosas. El metal raspó el hierro con un chirrido bajo. Cerré los ojos, conteniendo la respiración. Segundos que parecían eternos, hasta que escuché un chasquido. El pestillo había cedido un poco. La celda estaba abierta. El aire frío del pasillo me golpeó el rostro como una bofetada de libertad. Avancé descalza, con el corazón en la garganta, cada paso medido como si caminara sobre cristales. Mi destino era la puerta lateral de la cocina, aquella que tantas veces había observado. Era vieja, oxidada, pero parecía ser el único punto débil del convento. Cuando llegué,
Acerqué el clavo a la cerradura y mientras lo introducía pensé, o salgo esta noche o muero en este lugar. El hierro chirrió a través. Un chasquido seco retumbó en mis oídos. El pestillo se había liberado. Empujé la puerta con cuidado y un hilo de aire fresco se coló por la rendija. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera bocanada de libertad en años. Pero justo en ese instante escuché pasos firmes acercándose por el pasillo. Los pasos se acercaban con fuerza. El eco de las botas resonaba en las paredes de piedra. Mi cuerpo se congeló. El clavo aún estaba en mis manos y la puerta apenas entreabierta. Si me descubrían allí, no habría excusas. El castigo sería brutal, quizás mortal. No tuve tiempo de pensar. Me escabullí por la rendija y cerré la puerta tras de mí sin hacer ruido. Afuera me envolvió una oscuridad distinta. No era la del convento subterráneo, era la noche real. El viento helado me golpeó el rostro y la tierra húmeda bajo mis pies me recordó que aún existía un mundo más allá de esas paredes. Corrí sin mirar atrás, descalza, con las heridas abiertas ardiendo. Cada rama que se quebraba bajo mis pasos parecía un disparo en la noche. Rezaba en silencio. Dios, cúbreme con tus alas, no permitas que me atrapen. Pero el eco de voces comenzó a llenar el aire. Habían descubierto mi ausencia. El repicar de campanas alertó a todo el convento. Mi fuga ya no era un secreto, era una persecución. Me interné en el bosque, guiada solo por la intuición y la desesperación. La luna apenas iluminaba mi camino y cada sombra parecía esconder un guardián dispuesto a atraparme. Detrás de mí los gritos crecían, las órdenes se multiplicaban. El convento entero parecía haber despertado para cazarme. Tropecé con raíces, caí sobre ramas secas, pero me levanté con la furia de quien sabe que detenerse equivale a morir. De pronto, escuché un relincho. Habían enviado caballos. El sonido de los casos retumbaba contra la tierra húmeda, acercándose cada vez más. Un rayo de pánico me atravesó. No podía correr más rápido que un caballo. Mi cuerpo exhausto y lacerado apenas respondía. Me desvié en matorrales espinosos, dejando que las ramas desgarraran mi piel. El dolor me mantenía despierta, enfocada. Y entonces lo escuché. Un murmullo distinto, un rugido constante. Agua, un río. Corrí hacia ese sonido como si fuera la voz de Dios mismo llamándome. Cuando llegué a la orilla, vi la corriente embravecida por las lluvias recientes. El agua estaba helada, salvaje. Miré hacia atrás. Las antorchas ya iluminaban el bosque. Las voces estaban cerca. No había opción. Me quedé un instante en la orilla, con el pecho ardiendo y el corazón golpeando como un tambor de guerra. El agua rugía frente a mí, helada y feroz, como si quisiera tragarme entera. Detrás, el bosque se iluminaba con antorchas y el eco de los casos de los caballos se acercaban cada vez más. Respiré hondo y susurré. Prefiero morir libre en este río que vivir un día más en ese infierno. Me lancé sin pensarlo. El agua me engolló con una brutalidad indescriptible, arrastrándome como un muñeco sin fuerza. La corriente me golpeaba contra rocas y ramas, mis pulmones ardían al tragar agua helada, pero cada vez que pensaba que me hundía, luchaba con todas mis fuerzas por salir a la superficie. No había dirección, no había control, solo el caos del río llevándome lejos de aquel lugar maldito. En medio de la desesperación, el amanecer me encontró tirada en la orilla, con la piel fría como el mármol y el cuerpo exhausto. Me levanté tambaleante, como una criatura que aprende a caminar por primera vez. El bosque, que en la noche había sido un enemigo lleno de sombras, ahora se abría ante mí iluminado por el sol. El hambre me devoraba. No sabía cuántos días llevaba sin probar un bocado decente. Avancé recogiendo raíces, bebiendo agua de charcos, confiando en que la naturaleza me sostuviera mejor que el convento.
Cada paso me alejaba más de aquel lugar maldito, pero el miedo seguía a mi lado como una sombra. ¿Me estarían buscando aún? Después de vagar durante días, llegué a una pequeña aldea. La gente me miraba con recelo, rapada, cubierta de barro, sangre seca y con una túnica hecha jirones. Mi aspecto era el de una mendiga. Algunos me evitaron, murmurando entre dientes, pero una anciana de mirada bondadosa se acercó y me ofreció un pedazo de pan y un cuenco de leche. Ese gesto sencillo fue un bálsamo para mis heridas invisibles. Esa noche dormí escondida en un establo, arropada por la paja y el calor de los animales. Me sentía como un fantasma entre los vivos, tratando de recordar cómo era pertenecer al mundo exterior. Con el tiempo, comencé a escuchar rumores. En voz baja, la gente hablaba de monjas que a veces escapaban, de conventos donde ocurrían cosas oscuras, de mujeres que nunca volvían a ser vistas. Comprendí que mi historia no era única. Había muchas como yo, atrapadas en las mismas cadenas de engaño y silencio. Fue en esos días de supervivencia que una familia campesina me abrió las puertas de su hogar. Me ofrecieron refugio y, lo más importante, por primera vez, alguien puso en mis manos una Biblia. Nunca había tenido una. Mis dedos temblaban al abrirla y al leer sus páginas descubrí lo que jamás me habían enseñado, que la salvación no dependía de látigos ni votos, sino de la fe en Jesucristo. Cada palabra era un rayo de luz atravesando las sombras de mi alma. Por primera vez entendí que Dios no me había creado para la esclavitud, sino para la libertad. Con el tiempo mi cuerpo fue sanando. Las heridas cerraban lentamente, aunque las cicatrices seguían marcando mi piel como un mapa de todo lo que había sufrido. Pero lo más difícil no estaba en mi carne, sino en mi mente. Las noches eran las más duras. Cerraba los ojos y me parecía escuchar las campanas del convento llamando al silencio. Los látigos, desgarrando la carne, los rezos fríos que ocultaban gritos de dolor. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, reviviendo las penitencias en sueños que parecían más reales que la propia vigilia. Aún así, cada mañana, abría la Biblia que aquella familia me había regalado. Me aferraba a esas páginas como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Descubría un Dios distinto al que me habían pintado. Un Dios de amor, no de tortura. Un Dios que quería liberarme, no encadenarme. Me repetía en voz baja versículos que aprendía de memoria. Cada palabra se volvía un muro contra las voces del pasado. Comprendí que Cristo ya había llevado sobre sí todo el dolor del mundo y que yo no necesitaba derramar más sangre para ganar su favor. Esa verdad me dolía y me sanaba al mismo tiempo. Tantos años entregados a un sacrificio inútil, tantas lágrimas ofrecidas a un altar vacío. El miedo al sistema seguía presente. Sabía que si descubrían que había escapado, podían perseguirme. En algunos pueblos aún había sacerdotes fieles a la jerarquía, hombres que harían cualquier cosa por silenciarme. Pero dentro de mí crecía una convicción más fuerte que el miedo. Si yo callaba, miles de mujeres seguirían prisioneras en silencio. Comencé a compartir mi historia en voz baja, en casas humildes, alrededor de una mesa de pan y vino. Contaba lo que había visto, lo que había vivido. Muchos escuchaban con incredulidad, otros con lágrimas en los ojos. Algunos me llamaban mentirosa, otros me acusaban de atacar lo sagrado. Pero yo sabía que mi testimonio no era un ataque, era una advertencia, una verdad necesaria. Cada vez que hablaba, sentía que las cadenas del pasado se aflojaban un poco más. Mi voz, que en el convento había sido silenciada, ahora se convertía en un eco para todas aquellas que aún permanecen tras los muros. Con cada relato que compartía, mi voz dejaba de temblar. Lo que al principio era un susurro tímido, poco a poco se volvió firme, claro, lleno de convicción.
Comprendí que no estaba contando mi historia solo para desahogarme. Lo estaba haciendo para abrir los ojos de quienes aún creían que tras los muros de un convento se escondía santidad. No fue fácil. Pronto llegaron las amenazas. Algunos sacerdotes enviaron emisarios que me acusaban de hereje, de ingrata, de calumniadora. Decían que manchaba lo sagrado con mis palabras, pero lo que llevaba en mi corazón era más fuerte que cualquier acusación: la verdad. Cada vez que relataba lo vivido, veía madres abrazar con fuerza a sus hijas, hombres que comprendían con lágrimas que no todo lo que brillaba bajo los vitrales era luz. Yo sabía que arriesgaba mi seguridad, pero entendí algo profundo: mi vida ya no me pertenecía. Era un instrumento para sacar a otros de las tinieblas. El recuerdo del convento nunca desapareció. A veces, en las noches, aún escucho en mi mente el eco de los látigos, los rezos apagados, el golpe seco de las puertas cerrándose. Pero junto a esos recuerdos, también escucho una voz nueva, la de Cristo, recordándome que me hizo libre, que mis cadenas quedaron rotas el día que me arrojé al río. Esa certeza se convirtió en mi motor. No podía seguir oculta. Dios me sacó de la oscuridad para que alumbrara con mi testimonio. Decidí que aunque me costara la vida, seguiría hablando. Y así, donde quiera que iba, mi historia era una semilla. Algunos corazones la rechazaban, otros la recibían con lágrimas en los ojos, pero yo sabía que cada palabra sembrada podía dar fruto en su tiempo, porque lo que había aprendido en carne propia era irrefutable. La verdad, aunque intenten silenciarla, siempre encuentra el modo de abrirse paso. Hoy, amados hermanos, no hablo con vergüenza ni con temor. Hablo con valentía, porque sé que cada palabra es vida, advertencia y esperanza. Vida porque demuestra que incluso en el abismo más oscuro hay una salida. Advertencia porque recuerda que no todo lo que se reviste de santidad proviene de Dios. Y esperanza porque muestra que el amor verdadero no se encuentra en látigos ni votos impuestos, sino en la gracia infinita de Jesucristo. Mi historia no es solo mía, es el eco de miles de mujeres que aún permanecen tras muros fríos, con la voz apagada, esperando que alguien las recuerde. Es la voz de quienes fueron engañadas, humilladas y silenciadas, pero que todavía guardan en lo profundo de su alma un grito de libertad. No fui llamada para vivir encadenada a un convento, no fui creada para arrastrar mi cuerpo entre penitencias vacías. Fui llamada para caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y esa libertad es la que hoy proclamo con cada aliento. A quienes me escuchan, les digo, no se dejen cegar por lo que parece religioso, no entreguen su vida a sistemas que esclavizan. Cristo ya pagó el precio en la cruz, su sangre fue suficiente. No hacen falta cilicios, ni látigos, ni votos de silencio para alcanzar el favor de Dios. Solo se necesita fe en Él. El recuerdo de mis cadenas se ha transformado en testimonio. Lo que una vez fue tortura, ahora es herramienta para abrir los ojos de otros, y aunque las tinieblas intenten silenciarme, sé que la verdad siempre encontrará el modo de abrirse paso. Hoy camino libre. Mis pasos ya no suenan en túneles oscuros, sino sobre tierra firme iluminada por la gracia. Mi voz ya no se apaga entre paredes frías, sino que se eleva para proclamar que Cristo libera, sana y restaura. Que este testimonio sea semilla en sus corazones, y si mi historia logra rescatar a una sola alma de las cadenas del engaño, entonces todo mi dolor habrá tenido propósito. Donde hubo oscuridad, Cristo trajo luz, y esa luz nunca será apagada.